Buenas tardes desde provincia de Barcelona, Sí, desde, Valencia-Castells, sí. desde País Vasco, Bai, y desde México, Ciudad de México, Buen día, buenas tardes. pues, y desde Santander, por esto de la pluralidad. Pues buenas tardes a nuestros tres invitados y a todos los compañeros que estáis conectados o que os podréis ir conectando en la medida que queráis o que lo veáis después en diferido, ¿no? Tengo a tres fabulosos compañeros para hablar de un tema que me parece súper interesante y que yo creo que para mí es un elemento clave, ¿no? Muchas veces cuando preguntabas a alguien, ¿qué tal tu trabajo? Te decían, lo peor de un trabajo suele ser la relación con los compañeros, más que el trabajo en sí mismo. Y cuando un equipo es bueno, también sucede lo contrario. Por muy duro que sea el trabajo, cuando un equipo y las relaciones humanas en un equipo son buenas, el trabajo se lleva, ¿no? Es decir, un buen trabajo está muy tamizado la percepción por cómo funciona el equipo, por cómo son nuestras relaciones, por cómo es el liderazgo, ¿no? Entonces, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, en tiempo de horror, como habéis tenido que trabajar, mucho más, ¿no? Así que ese es el tema de hoy: liderazgo, trabajo en equipo, relaciones, bueno, lo humano que somos, ¿no? Hay tres realidades muy diferentes las que estamos aquí, porque de hecho, Patricia, estás en una residencia muy pequeña y, Sí, somos 54 personas viviendo aquí. claro, y trabajadores también un grupo, el equipo. 40, 37, 36, depende. Claro, Álvaro, ¿cuántas personas trabajan en la Resi? Unas 275 personas, más o menos, teniendo en cuenta a todo el personal, Sí, sí, desde sí, no, directo e indirecto. más o menos. Francisco, ¿cuántas personas trabajaban en la Resi donde tú trabajabas hasta justo empezar el coronavirus? Más o menos 120 y eran 80 residentes. Vale. Listo. Esto es para que veamos que de lo que vamos a hablar no estamos hablando solamente de pequeñas residencias o de cosas teóricas, sino que estamos hablando de la realidad y de nuestra experiencia, ¿no? Y Ujú. independientemente de lo que sea deseable y de lo que nos gustaría que tuvieran las dimensiones, pero una vez que ya están las instituciones, una vez que ya están las personas viviendo, un poco qué papel tiene nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de liderar y de coordinar. Para ilustrar el tema, y antes de empezar, queremos poner los testimonios de los compañeros y compañeras que nos han regalado su visión para ilustrarnos. Así que, si os parece, interrumpo momentáneamente. Lo más bonito de estas semanas ha sido, por supuesto, el equipo. El equipo ha sido capaz de cuidar del equipo. Hemos sostenido. Hemos tenido que cambiar los modelos organizativos de una manera rápida. Se han tenido que tomar muchas decisiones y algunas de ellas muy importantes en muy poco espacio de tiempo. Creo que de repente fuimos capaces de pasar de un equipo interdisciplinar que coordina y colabora entre todos los miembros a una forma de trabajar mucho más transdisciplinar, donde además de existir esa coordinación entre nosotros, de alguna manera nos hemos ido integrando, de tal forma que esas parcelas que a veces quedan como muy delimitadas han ido desapareciendo en pro de conseguir un objetivo común. Sentimos nuestra cada tarea encomendada, cada objetivo. Todos éramos parte importante. Quiero destacar objetivo común, espíritu de cooperación y coordinación, muchísima comunicación y diálogo y muchísima implicación. También ha sido muy facilitador tener un liderazgo compartido en decisiones y tareas. Ha existido una ayuda mutua que ha sido muy enriquecedora. Todos hemos apoyado en todo. Lo vivido, lo que hemos sentido todos estos meses, creo importante rescatarlo y aprovechar este aprendizaje. Desde todos los servicios nos hemos involucrado en la tarea asistencial de manera bastante bien, desde la toma de temperatura, dar de comer, videollamadas, charlas con los usuarios. Hemos tenido que cambiar los horarios, una semana de mañana, una semana de tarde. Amigable que necesitan del apoyo y el cariño de su familia, que es una cosa súper importante que deben tener todo el mundo presente. La verdad que el inmenso cariño que nos tienen ellos a nosotros como nosotros a ellos ha sido especial.
Todos los profesionales del centro hemos seguido muy imprescindibles, que todos hemos trabajado a tope y que nos hemos apoyado entre nosotros. El gran reto en esta crisis sanitaria ha sido el de afrontar la resistencia a los cambios para los que muchos no estaban preparados. Junto a la incertidumbre de lo desconocido, pues había un miedo por contagiarse y por contagiar a la persona mayor. Fue decisivo actuar con rapidez y eficacia, introduciendo cambios con seguridad y con decisión. Informar a los compañeros de la situación y de todas las medidas adoptadas. Preocuparme porque se cumplieran todas esas medidas con mucho recordatorio en grupos de difusión, con cartelería, con reuniones al comienzo de los turnos. Preocuparme también por la salud y por la seguridad de los compañeros, proporcionándoles todos los EPIs necesarios para que pudieran trabajar con seguridad. Conocer las situaciones personales de cada persona y ayudarles a adaptar el trabajo a su vida personal, facilitando cambios de turno entre ellos y dentro de una misma ala, y también pues facilitando los días en los que les era más fácil conciliar. Comunicar de una forma clara, constante y transparente, acompañar en todo momento con mi presencia, dándoles seguridad y tranquilidad, motivando, trasladando todos los mensajes que nos llegaban sobre la familia, de agradecimiento y de apoyo al esfuerzo realizado. Hubo una gran unión, hemos recibido muchos mensajes de ánimo de todo, murales, carteles, audios, vídeos, y todo esto nos ha hecho pensar que no estamos solos. Los errores que podemos cometer cuando dirigimos un equipo. Y es que a veces lo hacemos desde el egocentrismo, desde la autoridad, pensando que lo sabemos todo. Y el mensaje que estamos mandando al resto del equipo es que no estamos valorando a las personas, por lo tanto se sienten infravaloradas, sienten miedo, temores, incomprensión, y esto no nos ayuda en nada para los objetivos comunes que podemos tener en el equipo. Considero que es mucho mejor el ser uno más dentro del equipo, saber escuchar, tener la predisposición a aprender, porque de todas las personas podemos aprender algo nuevo, y sobre todo ser transparentes, tener las ideas claras, tratar a todas las personas con respeto. Y si nosotros tenemos las ideas claras y formamos un proyecto sólido, transmitirlo al resto de personas, transmitir un horizonte lleno de sueños y dar sobre todo oportunidades, retos y responsabilidad al resto de las personas para que sumen, para que sean mejores personas, crezcan como personas, como profesionales y crezcamos como equipo. Los aprendizajes que yo estoy teniendo dentro de esta pandemia es la gran importancia de fomentar el trabajo en equipo y de reforzar fundamentalmente las buenas gestiones y la cohesión y la coordinación entre los equipos de trabajo. Yo cuando observaba a mis compañeros esos comportamientos que no vienen en los libros, que salen de uno y que sirven de ejemplo para otros, aprendí que las buenas prácticas se contagian. Aprendí de mí misma que asumiendo otras funciones y haciendo las tareas de los demás, das un paso de gigante en la empatía. Yo destacaría el tema de la especial relación que he tenido con las familias, esa estrecha relación que se ha creado y que yo creo que he profundizado y que he mejorado muchísimo en esa relación con las familias. Y luego también en cuanto al equipo y en cuanto a los profesionales, yo destacaría también el tema de que todos hemos enseñado nuestras vergüenzas, ¿no? Nuestros miedos, también nuestros valores y nuestras valentías, ¿no? Pero también nuestros miedos y nuestras dificultades cuando la cosa es grave, ¿no? Y nuestra forma de actuar. Yo creo que a pesar de ser algo improvisado, que hemos sabido resolver el tema. Pues principalmente hemos tenido que dejar un poco de lado la gestión y hacer un apoyo más a la gestión asistencial. Personalmente hemos tenido que hacer funciones tales como fomentar las videollamadas para mantener el lazo con la familia. Hemos hecho compras en supermercados cercanos para que los residentes se sintieran un poquito más cómodos con esta pandemia.
Hemos intentado darle asistencia en sus propias habitaciones, sentándonos un poco a charlar con ellos, tantear cómo se sentían. El cambio que hemos hecho ha sido el tirar todos en bloque para dar una atención más integral en estos momentos e intentar trabajar todos en una misma dirección. Los familiares han mostrado su apoyo constante por las distintas acciones que hemos llevado a cabo y la verdad que eso también nos ha servido para poder seguir caminando hacia adelante. Hemos tenido muy pocos fallecidos gracias a la dirección, gracias a nuestro equipo que estuvimos en la unidad y a la dirección, como os he dicho, que nos pautaba y nos dirigía y nos cuidaba y nos marcaba una manera de trabajar, una forma de trabajar. Fuimos cada día a día adaptándonos a cada situación, a los síntomas de este virus nuevos, al trabajo sobre todo en equipo, al trabajo individualizado de cada residente. Lo más importante de todo esto es el tener una buena organización de trabajo, una buena organización en el equipo, una comunicación y todas a una, pues sacamos esto adelante. Tener una organización de tipo horizontal, la escucha activa por parte de la dirección hacia los trabajadores. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta que ha sucedido ahora y ha sido no solamente la capacidad de los directores de ver las debilidades de su plantilla, sino que las direcciones de los centros se han mostrado vulnerables ante sus trabajadores. Personas del equipo, personas de la organización, que en un primer momento no hubiéramos pensado que hubieran podido estar tan implicadas, tan comprometidas con la organización, ha hecho que saquen lo mejor de ellas. Hemos generado un modelo de relación diferente, que ahora el reto estaría en poder mantener este modelo de relación desde el cuidado, desde la mirada hacia el propósito y desde el cómo hacer, con un reconocimiento a la labor de todas las personas, ocupen la tarea que ocupen en el día a día, desde limpieza, desde auxiliar, desde mantenimiento, enfermería, trabajo social, encargadas de servicio y, como no, también lo mejor de las familias, desde el ánimo que nos han transmitido, desde la fuerza que nos han dado en los peores momentos y, en este caso, en nuestro caso, la comunidad, ¿no? La comunidad, el pueblo de Zumaya, pues que nos ha dado todo lo que estaba en sus manos. Todos somos héroes o somos villanos. Se ha hablado mucho del heroísmo, de las actitudes de residencias y de sanitarios. Y bueno, pues deciros que ahora pasada la pandemia es un buen momento para reflexionar en vuestros equipos de trabajo si la actitud durante todo este tiempo ha sido de heroísmo y ha habido un buen tono laboral o ha habido muchísimas dificultades. Cuando hacemos auditoría de personal la hacemos en una situación normal. Podemos aprovechar para sacar conclusiones en este tiempo tan estresante y de tanta presión para hacer una reflexión en auditoría de cómo han sido las reacciones de nuestros equipos de trabajo. Cómo está el equipo ahora, si ha habido muchos conflictos y vosotros sacar vuestras conclusiones. Un saludo a todo el mundo y mucho ánimo en esta lucha de recuperar los valores de la atención centrada en la persona. ¿No? Y la importancia de entonces rodearte de un equipo que realmente conozcas cuáles son sus valores, que encajen con lo que tú estás llevando a cabo y poderles acompañar en este proceso de crecimiento, ¿no? Porque muchas veces situaciones como esta o trabajar desde donde estamos trabajando lleva a un crecimiento personal o una parte de dentro que ni siquiera a veces te habías planteado. O sea que hay una primera hipótesis y es que un ingrediente básico somos nosotros mismos y lo que nosotros aportamos, ¿no? Nuestros valores, pero también nuestras incertidumbres o nuestros propios crecimientos en proceso, ¿no? Es decir, somos personas y la parte más humana, si no está encima de la mesa, no está.
Claro, y sobre todo, perdón, ahora dejo a los compañeros, el que uno mismo, es decir, que yo misma o yo mismo que voy a trabajar allí, sepa cuál es el motivo que me lleva y que yo también espero, ¿no? Porque parece que todos vamos a trabajar a este ámbito para dar y también queremos. Hay una parte de nosotros que necesitamos llenar un poquillo. Pero que entiendo que antes Álvaro comentaba, ¿no? Que teniendo 200 trabajadores puede resultar difícil conocer a cada uno de ellos, que me imagino que seguro que lo hacéis, ¿eh? Nosotros aquí, por ejemplo, hemos creado un proyecto para hablar con cada persona, con sus competencias, analizarlas. Bueno, con 200 trabajadores. Mira, en nuestro caso, yo creo que la palabra liderazgo, cuando hablamos, involucra alinear voluntades hacia una meta común, ¿no? Y dices, bueno, eso está muy bien en teoría. Y dices, ¿cómo alineas esto en los momentos que estamos viviendo? Que parece que hablamos en pasado, pero bueno, por lo menos nosotras y nosotros en lo que nos toca, todavía creo que equivale mejor a seguir hablando en presente, ¿no? Y dices, al final, creo que ha sido cogiendo de esencia lo que decís, ¿no? El humanismo que nos mueve por encima de todo lo técnico. Al final creo que estamos en unas profesiones que nos vinculan, que nos implican. Creo que esas teorías de, no, bueno, al salir de trabajar hay que dejar las más fuera. Eso imposible. Eso no es posible. Es que si no, dedícate a otra cosa. En lo que nosotras estamos trabajando, te involucras de pies a cabeza. Y yo creo que aquí, si tuviésemos que alinear la voluntad hacia una meta común, la meta común, creo que tú lo nombrabas, desde el primero al último, ha sido la persona mayor. Y los mayores miedos que se han estado moviendo en los equipos era el miedo a nosotras traer el contagio a las personas mayores por su situación de fragilidad y vulnerabilidad. Y si algo yo tuviese que destacar para dar palabra, y luego vuelvo a intervenir si queréis desarrollo algo más, es creo que todas y cada una de nosotras, la pandemia, si algo ha hecho es, desde mi punto de vista, ha sido acentuar las miserias, pero a su vez también las virtudes. Creo que el sistema ha quedado retratado. Venimos hablando de un sistema sociosanitario y ahora se ha visto retratado, que todo se ha focalizado en lo clínico. Venimos hablando de modelos de atención centrados en la persona y también ha quedado retratado, en el que aquí la primera división ha vuelto a ser el tratamiento clínico y lo otro parece que es como un segundo plano. O sea, que sé que este no es el tema que en este momento igual acontece, pero que creo que esto, lo mismo que ha quedado retratado por un lado, creo que el trabajo en equipo, liderazgo, también ha quedado, y en este caso acentuado. Y algo que por lo menos ha sido mi vivencia es que enfermería, coordinación, gerocultoras, cuidadoras, estas han sido las verdaderas héroes, pero verdaderas héroes. Y ha quedado alineado en el cuidado de la persona. Y los roles de las trabajadoras, psicólogas, auxiliares, todo ha ido alineado en cómo podemos aportar y cuidar a las personas. Y nuestras, por primera vez, o de las primeras veces, nuestras disciplinas se han alineado a la necesidad verdadera de la persona y no esos egos profesionales, sino que hemos funcionado adaptando y complementando lo que hacía falta en cada momento. Por lo menos ha sido una percepción desde los diferentes equipos, y para mí muy grata. Bueno, sí. Di, perdón, luego di. No te apures. Esa idea de adaptando me parece que fue lo central que sucedió en COVID. Que decía uno de los testimonios, nada viene en los libros de lo que teníamos que hacer, y en realidad no conocíamos nada. En realidad estábamos con la innovación o con la improvisación en algunos casos sobre lo que se tenía que hacer, y eso tuvo que ser muy rápido. Finalmente tuvo que ser en horas o en días poder adaptar las situaciones para poder hacerlo bien. Y eso sin duda lleva un trabajo y un esfuerzo de las personas que hay que reconocerlo. Además llegaban a casa y no se podían quitar solamente la sensación de haber trabajado mucho, la sobrecarga o lo pesado que estuvo el día. Tenían que estar preocupados en casa acerca de lo que estaba sucediendo, y como decía Álvaro, el miedo a contagiar a los familiares, pero también el miedo a contagiar a los residentes, y más si son en situaciones de vulnerabilidad o de cierto riesgo. Sin duda es una de estas situaciones bien complicadas que tuvimos en la pandemia.
el miedo de llegar al lugar donde trabajas y llevar como portador de la infección o del virus fue una de estas situaciones que nos puso en mucha angustia, y ahí salieron todos estos defectos o todas estas partes débiles que tenemos. Pero sin duda el resultado final fue crecer. Todos los equipos han crecido, todos los equipos se han fortalecido, han aprendido, quizás hemos construido unas maneras distintas de conocernos en crisis. Es fácil conocernos cuando estamos en lo habitual, pero conocernos en crisis siempre nos retrata más realmente. Entonces, creo que sigue siendo una experiencia interesante esta pandemia. ¿Os parece que escuchemos el segundo documental? Veníamos de un estilo de liderazgo horizontal muy participativo en el que el modelo de atención centrada en la persona era nuestro eje. Esta crisis ha supuesto un cambio en este modelo de atención donde la prioridad ha sido la salud, proteger la salud del personal y de las personas residentes. Añadido a esto, nos hemos encontrado con el miedo, la incertidumbre sembrada del momento y una total falta de dirección por parte del Gobierno. Liderar y coordinar un equipo en estas circunstancias diría que ha reforzado nuestras fortalezas y hecho más patente nuestras debilidades. Elementos fundamentales para afrontar esta crisis han sido un líder con una visión firme y transparente con la información, además de una buena organización de los equipos y planificación, la utilización de un canal de comunicación activo y eficaz a través de los grupos de WhatsApp, además de contar con el apoyo incondicional de las autoridades municipales y la promoción del empoderamiento de las personas y de su salud y bienestar físico y mental. Todo ello desde la presencia, el apoyo y la perseverancia han sido los elementos clave para recuperar esa fuerza que necesitamos durante este duro camino. Los principios fueron muy duros, éramos un equipo nuevo que nunca había trabajado junto, pero la experiencia yo la tengo que reconocer como muy positiva porque hemos conseguido luchar contra un virus edadista con geriatría y gerontología, con la atención a personas frágiles, con la cobertura de necesidades físicas y necesidades emocionales, y haciendo un poco balance creo que hemos ganado la partida. Cómo se combate el coronavirus: se combate con ciencia, se combate con profesionalidad, con capacitación y sobre todo con trabajo en equipo para atender a las personas más frágiles. Yo personalmente me ocupé de la comunicación a través de las videollamadas. Esto para mí ha sido muy importante, ya que me ha permitido conocer más a las familias, conocer más los gustos y preferencias de nuestros residentes y sobre todo conocer más la historia de vida que hay detrás de los residentes. Todo esto ha sido muy importante para mí, ya que me ha permitido satisfacer ciertas necesidades que han ido surgiendo a lo largo de la crisis. Por ejemplo, ante esa necesidad de sentirse informados, hemos hecho lecturas de periódico, debates. Ante esa necesidad de luchar con el COVID-19, hemos rezado el rosario, hemos hecho otro tipo de actividades diferentes y, sobre todo, me ha permitido abordar una gestión emocional, unos espacios de escucha en los que poder atender sus necesidades psicológicas e intentar satisfacerlas. En mi puesto de trabajo me he sentido desubicada por tener que salir de mi zona de confort y estar ahí para lo que se me pidiera e intentar ayudar lo máximo posible. Tengo que decir que en mi puesto de trabajo siempre me he sentido segura porque nunca me han faltado los medios de protección necesarios y porque al frente de mi equipo hay una persona, una mujer inteligente y humana, que nos da esa sensación y esa necesidad de que estamos apoyadas. Me siento también orgullosa de pertenecer a un grupo de mujeres luchadoras que lo han demostrado y que son mis compañeras. Me he sentido sorprendida de manera positiva por nuestros residentes, por la capacidad de adaptación que han demostrado día a día cuando les decíamos lo que debían hacer, cambios de aquí para allá cada día, y no se quejaban en absoluto. Me siento expectante ante volver a la nueva normalidad o casi normalidad, y tengo ganas de trabajar con mis grupos y tomar todas las medidas de precaución necesarias para no dar un paso atrás y no tener que volver otra vez a vivir lo que ya hemos sufrido.
A la hora de trabajar ha cambiado mucho todo, puesto que ahora el trabajo es mucho más individualizado, se está más atento a cualquier cambio de estado anímico de los residentes y eso influye en la forma de trabajar. Se requiere mucho más tiempo, por tanto, para atender a todo el mundo adecuadamente. Ha sido un proceso en el que hemos ido aprendiendo tanto ellos como nosotros y del que todavía nos queda mucho que aprender. En un equipo de trabajo que estaba acostumbrado a tomar decisiones en conjunto, decisiones compartidas, donde todos opinamos, donde llegamos a la última decisión casi siempre por consenso máximo, pues había que agilizarlo todo y organizar una cadena de mando pues mucho más rápida. No podía ser que todos opináramos de todo para tomar una decisión que había que tomarla en minutos o en segundos. Con lo cual pues hubo que cambiar rápidamente a una cadena de mando única, clara, directa y muy vertical. Eso en equipos que estaban fuertemente cohesionados y en equipos que estaban fuertemente comprometidos, pues ha sido bastante fácil asumir un cambio en cuanto al estilo de liderazgo que había que asumir en esos momentos, sin que eso generara más fricciones. He visto equipos que estaban divididos, que estaban con dificultades o que estaban con problemas en algunos otros sitios y sí que esto ha provocado grandes dificultades a la hora de gestionar la pandemia. Pero si me quedo con algo, me quedo con el heroísmo que han mostrado tantas personas que se han dedicado estrechamente a cuidar a las personas, especialmente las limpiadoras, especialmente los auxiliares, que son los que han estado más en contacto con personas que sabíamos que estaban contagiadas y que se estaban jugando la propia salud y la propia vida. Y esto es para mí lo más interesante, lo más importante, la experiencia más enriquecedora y con eso me quedo. Lo que hemos aprendido en esta crisis del COVID, yo creo que a la fecha todavía estamos masticando las consecuencias emocionales que esta crisis nos ha producido y nos costará tiempo ver los aprendizajes. Pero bueno, así a grandes rasgos yo creo que lo que más está emergiendo es en los profesionales el bien sentir a la hora de acompañar al buen morir. Creo que eso ha sido importante. La conexión con la vocación, conectar con el para qué estoy aquí y también el darnos cuenta de la importancia de trabajar en equipo. Los módulos pequeños y los equipos estables nos están ayudando mucho a transitar esta crisis y sentimos como el equipo es un gran continente de nuestros miedos y de nuestra necesidad de apoyo. Yo siempre he creído que las personas que organizamos o coordinamos equipos hemos de adaptar nuestro estilo de liderazgo a las características de los colaboradores con que contamos en cada momento. Pero además en esta crisis descubrí que la forma de dirigir el centro también tiene que adaptarse a las situaciones, porque no es lo mismo dirigir un centro cerrado a cal y canto, en el que las únicas relaciones que se establecen son las de los trabajadores con las personas que viven en el centro y las relaciones entre los propios trabajadores, que dirigir un centro donde intervienen muchos más agentes, familias, personal sanitario, formadores. Desde el día que cerramos las puertas noté un peso encima tremendo, porque pensé, ya está, ahora estás tú sola, tu equipo y ellos. Vamos a ver lo bien que lo hacéis sin buscar culpables en todo lo que no sale bien. No solo tenía que seguir procurando bienestar físico y emocional a las personas que viven en el centro, además me tenía que ocupar del bienestar de mis compañeros. Una de las cosas que más me inquietó en un principio con respecto al equipo es que, motivados primero por la necesidad de aumentar las ratios de personal, había muchos trabajadores que empezaban con nosotros casi sin haber hablado con ellos, sin conocer nuestra forma de relacionarnos con las personas que viven en el centro, sin poder contarles yo, como hago siempre, que nosotros no nos conformamos con los mínimos, que no hacíamos a todos igual. Precisamente en ese tiempo cumplí años y mis compañeras me enviaron un ramo de flores precioso, pero lo mejor fue la nota que la acompañaba. Gracias por ser la calma en la tormenta. Ese día me sentí una parte importante del equipo, pero importante de verdad, porque cada día yo me iba frustrada a casa. Cada día me iba llorando porque me habían superado demasiadas cosas a lo largo de la jornada. Pero justo ese día me di cuenta que estaba cumpliendo con el papel de líder que me había propuesto,
el que soluciona los problemas con sabiduría y tranquilidad, el que transmite paz y ganas de continuar. Y me dio las gracias. La que tenía que darles las gracias era yo. Muchas gracias a todos los que habéis hecho una reflexión y la habéis querido compartir. Y también a todos aquellos que no habéis podido enviarlo o que al final no he podido incluir. Poco a poco y juntos hacemos cada vez una red. Seguiremos aprendiendo y mejorando. Gracias. Bueno, ya tenemos todos los testimonios. Curiosos. Muy interesantes. Quería comentar una cosa antes relacionada con lo que había dicho Álvaro en cuanto al tema de los egos y bueno, todas las situaciones en las que nos encontramos. Y es cierto que también a veces esto nos tiene que hacer reflexionar un poco de cómo estamos en la parte de formación de este equipo, ¿no? De las enfermeras, de los terapeutas, de los fisios, ¿no? También empezar a replantear qué ideas les damos sobre todo lo que es un equipo y sobre lo que son sus compañeros de equipo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que vienen más a llenar sus egos que a dar un apoyo desde la mirada de los estudios que han hecho, ¿no? Entonces también me gustaba cuando alguien ha comentado lo de fuera parcelas, fuera trabajo. Esto a mí personalmente me genera, por un lado, sorpresa y por otro, alegría. Sorpresa porque creo que ya tendríamos este cambio de modelo en el de entender, como decía Álvaro, como decía antes Francisco, ¿no? Que el centro es la persona y que lo único que nosotros podemos hacer es desde nuestros estudios o conocimientos o nuestra manera de ser, mirar cuál es su necesidad y desde ahí darle el apoyo que necesite, ¿no? Y no solo yo soy trabajadora social y hago esto, yo soy enfermera y hago lo otro, y yo soy terapeuta y llego hasta aquí. En este caso, nuestro equipo, pues en la situación que nos hemos encontrado, me ha alegrado el que siempre, desde siempre, la formación que damos, sea cual sea, se da a todo el equipo, desde el equipo de limpieza al equipo de mantenimiento, al equipo de auxiliar. Es decir, si vamos a hacer movilizaciones, las vamos a hacer todos. Y ha ido muy bien en situaciones como la que nos hemos encontrado ahora, ¿no? Porque aunque unos lo hacían más a menudo que otros, todos han tenido una base de conocimiento de cómo realizar estas tareas, entendiendo que todos formamos parte de todo, ¿no? Que no hay solo unas parcelas para unos. Sí, hemos tenido un problema con la idea de los egos profesionales o de qué significa ser un buen profesional, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha dejado desnudos ante la realidad de lo que realmente es importante y qué se espera de nosotros más allá que unas técnicas o que una capacidad de diagnóstico, de pronóstico y de terapias, ¿no? Sino somos seres humanos que tienen que aportar un valor a la vida de otros seres humanos, ¿no? Para que esa vida tenga un sentido y valga, ¿no? Y si nos olvidamos de eso, ningún conocimiento técnico va a tener sentido. Pero en este momento ha sido tan obvio que realmente nos ha estallado en la cara la evidencia, ¿no? Efectivamente, Álvaro también lo comentaba, esto de, no, es que lo profesional se tiene que dejar fuera cuando te vas y lo personal fuera cuando entras, ¿no? No dejamos de ser quien somos. Yo soy Patricia por lo que hago a nivel profesional y por lo que hago a nivel personal. Sin lo profesional no sería como soy y sin lo personal tampoco, ¿no? Entonces, me parece difícil cuando alguien se plantea que venir a trabajar aquí vas a dejar fuera algo o no te lo vas a llevar, ¿no? Me resulta difícil. Sobre todo porque se nos olvida que lo más importante que somos es una persona que le da sentido, valor, relación a la otra persona para que se pueda sentir bien. Si dejas la parte de ser persona en la puerta del trabajo, te has dejado lo más importante o lo único importante. Yo creo que al final nos hemos visto envueltas en algo que nos ha implicado desde el propio liderazgo, esfuerzo, conductas flexibles y adaptación. Pero no a nivel teórico, sino pues que había que tomar decisiones que estás generalmente acostumbradas a directrices y de repente estas decisiones son con tus colegas y compañeras de profesión, pero que en los propios territorios dices, no, si es que eso en el día a día es de otro centro. Oye, pero Patricia, ¿cómo estáis haciendo? Francisco Javier, ¿y cómo hacéis? Pues mira, estamos actuando de esta manera. Al final, yo creo que eso es el trabajo en equipo en esencia, ¿no? Y cuando digo conductas flexibles, era cuando decías, es que tenemos que velar por las personas y decías, ¿y qué es lo importante en este momento? Y donde tu cartelera
es fundamental, es que durante la pandemia deja de ser tan fundamental desde el propio sentido común que dices, ostras, si no, en nuestro caso, que hay 7 plantas, pues son como 7 pequeñas mini residencias de 42 personas mayores que viven, y dices, es que el personal tiene que dejar de rotar, que estén en una planta, porque si hay infección, hay algún contagio y menos riesgo de, y lo aplicábamos desde ahí. O, oye, es importante, ¿cómo establecemos? Ha salido en alguno de los vídeos, ¿cómo establecemos? Tiene que haber confinamiento, pero ¿y la relación con las familias? Y pues a través de videollamadas, de llamadas, oye, que las personas, el estado de ánimo cuando estamos en el día 60 no es el mismo que hace 30 días, ¿cómo intervenimos con ello? ¿Cómo lo hacemos? Como que se deja de ser tú te encargas de la alimentación, no, yo de la comunicación y las relaciones, no, realmente era una piña, ¿no? Oye, veo a Lourdes que está muy bajita, oye, ¿podéis bajar una tablet? Jo, igual hacemos una videoconferencia, no, la persona de referencia es esta. Ya, pero oye, podríamos hacer una videoconferencia con los 3 hijos haciendo una excepción porque veías la esencia de lo que venimos trabajando y defendiendo personas como las que tenemos la suerte de compartir hoy esta conversación, cuando hablas del modelo de atención centro a la persona, cuando hablas de la persona, no sé, yo creo, como decía anteriormente, ¿no? Igual que han brotado muchas miserias del sistema, de cómo los tenemos organizados y que nos tocará en estos momentos de crisis, como la palabra indica, ¿no? Etimológicamente, decisión, qué tipo de decisiones tomaremos, también creo que han quedado evidenciadas que esas diferencias, pues, así hemos ido llevando, que dices, qué gozada, cuando te juntas con una compañera y dices, oye, veo a la persona, ¿y cómo hacemos? Oye, pues espera, ya llamo yo a la familia, descuida, vas a entrar tú a hacerle los cambios de humedad, oye, pues mira esto, o sea, yo hablo desde el sentir, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que tenemos un reto, apuntando a lo que comentas, que es un poco todo lo positivo que ha emergido, cómo lo sostenemos, cómo conseguimos que todo lo bueno que ha surgido de esta flexibilidad del rol, incluso, fíjate, el convertir la zonificación, ¿no? por la necesidad de hacer un aislamiento epidemiológico, es decir, lo que no habíamos conseguido desde el punto de vista de la lógica de la psicología, de que los equipos fueran estables en pequeñas zonas o en pequeñas unidades de convivencia o en pequeños escenarios, y que hemos tenido, y todavía hay tantas organizaciones y tantos compañeros que siguen pensando que lo mejor es rotar para que no se acostumbren, para no generar un vínculo excesivo, para que la carga de trabajo, que a mí solamente la expresión ya me duele en el alma, el reparto de la carga de trabajo, digo, si la carga sois vosotras. Bueno, esto que la lógica no habíamos conseguido hacerlo, ha tenido que venir esta porquería virus o esta mierda, este error de virus para enseñarnos que tenemos que trabajar cotidianamente con un grupo pequeño de personas y hacernos seres estables, permanentes, fiables, confiables, porque no podemos atender bien rotando, como estábamos en muchas, y como en muchas organizaciones se continuaba haciendo hasta el día que empezó, ¿no? ¿Cómo podemos mantener los cambios? Que no... Mantenerlo es, si realmente ahora se ha finalizado... Ah, vale. Perdón. Me callo, que ahora sí nos oye bien. Una parte que Garni en los testimonios hablaba de liderazgo y cómo se convirtió en la líder con sabiduría y calma que quería tener. Y justamente creo que un punto central es esa sabiduría. Finalmente no sabíamos nada, no sabíamos cómo hacer las cosas y lo fuimos aprendiendo a hacer al hilo, ¿no? Lo fuimos aprendiendo a hacer con la experiencia. Y esa experiencia el líder la tiene que transmitir con su actitud, con su lenguaje corporal, con su lenguaje no verbal, con su seguridad en el ambiente, en el medio, haciendo las cosas. Ninguno teníamos idea de cómo tenía que hacerlo de manera correcta, pero tenías que mostrarte seguro y firme de lo que estabas haciendo. Y además contenedores, ven con tu equipo y platica con tu equipo de cómo se siente, contén sus angustias, contén sus emociones negativas, contén sus situaciones no tan positivas como serían, y las de los residentes. Se convirtió en ese extra de trabajo que teníamos que hacer, pero finalmente era lo que verdaderamente construye a los equipos, lo que permite la cohesión en los equipos. Eso es un equipo que funciona de manera conjunta.
alguna vez platicando con Lourdes nos quedamos pensando si una persona cuando trabaja en una residencia de retiro tiene que llegar preocupada a su casa por los residentes. Pues, si verdaderamente está comprometida con los residentes y es persona, pues llegará preocupada y no dormirá angustiada por los residentes, ¿no? No se puede quitar eso, no se puede dejar fuera. Efectivamente, un poco era lo que te quería comentar, algo parecido también. Gracias, Francisco, porque también había alguien que veía que comentaba, cuidado, ¿no?, con esto porque nos vamos a sobrecargar, es duro de llevar. Bueno, aquí también está nuestra parte como líderes o como personas que acompañamos a dar espacios y a crear, o sea, empezar a crear un poco una cultura de que necesitamos acompañar a nuestros compañeros a poder liberarse, a poder hablar y a poder crear estos espacios donde podamos explicar aquello que nos sucede, ¿no? Porque efectivamente hay veces que decimos, no, yo lo dejaré fuera, pero esto es lo que creo que voy a hacer, pero en el fondo me lo estoy llevando y aún es peor, ¿no? Porque encima no soy ni consciente de que no soy capaz de separar lo personal de lo profesional y ahí aún creo que es más duro, ¿no? Por tanto, con esto también tenemos que aprender que esta situación es no solo una situación de crisis o de pandemia, genera estrés o genera momentos de mucha angustia a todos los que estamos trabajando en este ámbito, sino que en cualquier situación en que tengas que decidir, ¿no?, puede generar esta situación y por tanto debemos de generar estos espacios donde se pueda debatir. Esos espacios donde se pueda debatir, yo creo que ha salido en varias ocasiones, Raquel, Yolanda, Encarni, muchas compañeras lo iban comentando, la idea de que el buen líder lo que hemos aprendido o se ha quedado muy en evidencia es la necesidad de cuidar a los compañeros. Lo comentabais, ¿no? Entonces, generar estos espacios para poder hablar, por eso hicimos un monográfico sobre las emociones, porque el tema emocional es un tema clave y es muy interesante también. Pues como por ejemplo desde el liderazgo también Pilar comenta eso, el tener en cuenta cómo está la persona, la situación de mi compañera, cómo ponerle los horarios para que pueda conciliar, es decir, aquí tiene que darlo todo, pero es una persona, entonces tengo que tener en cuenta estas variables, ¿no? Desgraciadamente en muchos departamentos de recursos humanos, de centros que conocemos, que a lo mejor no nos están escuchando porque aquí hay un sesgo natural de que quien nos escucha tiene un nivel de sensibilidad y de compromiso y de visión específica, pero muchos departamentos de recursos humanos gestionan a los compañeros, a las trabajadoras, a los cuidadores como si fueran obreras del cuidado, como si fueran pues personas que ni sienten ni padecen, que tienen que hacer tareas, que además son tareas que alguien les manda y precisamente una idea que ha salido en el vídeo de la necesidad del empoderamiento. Nos hemos dado cuenta que los equipos que funcionan bien y que lideran bien son aquellos que hemos necesitado que todo el personal se sintiera empoderado haciendo estas tareas, ¿no? Pero hay sistemas de organización que dirigen los recursos humanos desde lo contrario, convirtiendo a los trabajadores en seres serviles que no tengan criterio, que no tengan valores, que no chisten y claro, eso es justo y por supuesto no cuidando, ¿no? Entonces, claro, todo eso ahora se ha visto ¿qué habrá sucedido en los centros donde se trataba mal a los compañeros? Donde los líderes han dirigido desde la distancia emocional, incluso física, sin presencia. ¿Qué habrá sido de esos centros donde se trata mal habitualmente a la gente y la gente se va a casa enfadada de cómo le trata el responsable, sea quien sea, ¿no? ¿Qué habrá sido de esas crisis allí? ¿Sabéis? Bueno, también el hecho, lo hablábamos un poco hoy, ¿no, Lourdes? A nosotros, por ejemplo, hay gente que me ha llamado, oye, explícame por favor cómo lo has hecho, qué metodología has utilizado para quedar los 21 días aquí, cómo organizabas, qué les has dicho a las trabajadoras. Perdón, es que no es cuestión de que alguien coja, mande y diga, a partir de hoy va a ser así. Es un trabajo que llevas haciendo, ¿no? Cuando tú consigues que el equipo dé su parte de su vida por implicarse y porque en una situación así pongan todo y más arriba, es porque has hecho también un trabajo previo, ¿no? O porque has dado la oportunidad de crear o de buscar personas que sabes que tienen un mínimo de competencias o, como decíamos antes, ¿no?, de valores o de ideales sobre qué es este trabajo. No sale de hoy a mañana. Una situación de pandemia no creo que haga girar a todo un equipo. Puede generar algo interno en alguien, ¿no? O puede decir hasta que hemos llegado y hemos de cambiar. Pero creo que los centros o los sitios donde han surgido estas situaciones es porque ya llevaban un tiempo trabajándolo o porque han creído
que era importante esta parte, creo. Yo creo que no hay que olvidar que los cuidadores o las personas que están en los centros son personas que tienen sus familias y una vida fuera de la residencia. Y con ese compromiso que dice Patricia, verdaderamente entonces no tuvimos que pedirles nada, no tuvimos que decirles hay que hacerlo de esta manera. Estaban decididos a quedarse el tiempo necesario, porque aunque tengan a su familia y aunque estén preocupados por ellos, el compromiso que tienen con el adulto mayor, con el viejo con el que trabajan, ese cariño que es algo que no se puede medir y que no se puede cuantificar y que además no es pagado, porque ese es un cariño que viene por gusto, por decisión propia, por amor genuino, por un bienestar personal que te genera ese resultado, pues eso es lo que los llevó a tomar la decisión de sí cumplir con los tiempos completos, ¿no? Y no quedarse solamente con el tiempo mínimo, o hacerlo, o salirse, o renunciar incluso, porque pudo haber quien haya renunciado. Yo creo que por una vez han estallado el concepto del convenio colectivo, de esto no me toca, esto no está en convenio, tanto por las funciones como por los horarios que se han decidido, pues eso, hacer turnos más largos pues para que la rotación fuera menor. Es decir, ha habido un bien general que por una vez ha dejado que nos miremos el ombligo. No quiero decir que no sean importantes los convenios, pero quiero decir que por primera vez hay un valor que era el bienestar, primero garantizar la vida, pero luego después el bienestar emocional y la seguridad de las personas, y hemos sido capaces de relativizar nuestros propios derechos y nuestras propias seguridades o bienestares, ¿no? Y eso a nivel social creo que tiene un valor enorme, porque venimos de una sociedad súper egoísta donde lo mío, que no me lo toquen, ¿no? Y a ver, que otros se encarguen, pero que no me toquen lo mío, ¿no? Yo creo que aquí ha habido mucha generosidad por muchísimas personas, ¿no? Y eso no, en la tele no lo decían. Más bien lo contrario, ¿verdad? Y es más, yo creo que antes que empleados y empleadas, pues somos personas. Entonces, estamos sujetas a las mismas incertidumbres, a los mismos temores, a las mismas angustias, a las mismas ansiedades que han podido vivir las personas con las que estábamos trabajando y cuidando. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de este trabajo en equipo, acompañar para poder acompañar, cuidarnos para poder cuidar. Si no, no estamos haciendo equipos, estamos reproduciendo modelos tradicionales como si fuésemos una máquina de herramienta, y no somos así. Entonces, el punto de partida también es que es normal. Es como mencionaban tanto Patricia como Francisco Javier, ¿no? Al final, las personas al ir a sus casas también van con esas angustias, con esos miedos, pero al entrar, también entran en esa parte técnica y humana de qué están viviendo estas personas mayores. Si mi familia está confinada en un piso, ¿cómo tiene que ser estar confinada en una habitación? No sé, yo creo que desde ese trabajo se empatiza, ¿no? Y yo creo que ha sido tan necesario los equipos, pero claro, para eso hace falta una escucha, para eso hace falta dar voz a las personas con las que trabajamos. Tú preguntabas, Lourdes, ¿qué será de ese esquema o ese modelo de personas o instituciones que han estado liderando desde el yo ordeno y mando? Pues yo creo que en estos momentos lo que se habrá visto es mucho cumplimiento, pero mucha soledad. Y si ya había incertidumbre, al final es una toma de decisiones porque así lo he venido haciendo. Cuando hemos ido aprendiendo sobre la marcha, cuando probablemente nos hayamos equivocado y mucho en muchas decisiones, pero que sí eran igual las más prudentes en el momento que las hemos tomado. Igual al de 2 semanas decíamos, pues igual ahora actuamos de otra manera, pero íbamos a piñón como equipo, ¿no? Entonces yo creo que esas instituciones que tú nombrabas, pues yo me imagino que lo habrán hecho en soledad. Sí, y probablemente también en este momento esté respondiendo que lo han hecho adecuadamente, porque al final suele ir todo de la mano, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que como han salido en los vídeos, ¿no? Al final ese liderazgo lo que nos ha requerido a todos y a todas es, dentro de ese estrés que no vamos a esconder, porque claro, hay que tomar una solución. Tenemos casos positivos en este momento, pues hay que procedimentar de otra manera. Bueno, pues desde la calma para poder pensar adecuadamente, pero también desde la autoconciencia para poder reconocer
¿no? Los propios estados afectivos frente a la incertidumbre y poder trabajar con ellos, ¿no? Sí, yo pienso. A mí hay una cosa que también me ha gustado mucho, que ha salido en varios testimonios, que es un poco, lo comentaba un poco Ainhoa y otras compañeras, un poco el cambio de liderazgo que supone en organizaciones que trabajáis o que trabajan, no digo que todos lo podáis hacer, pero sí desde una horizontalidad, de un liderazgo más horizontal, como los propios procedimientos, la urgencia y la procedimentación que de repente había que hacer, implicaba bueno, una línea de orden o a veces una forma de ir rápido a las decisiones que no permitían a lo mejor los debates, los consensos, las reflexiones a las que estamos acostumbrados porque tenemos la posibilidad de tener más tiempo. En esta situación a veces se ha podido decidir cosas en equipo y otras han tenido que ser en microequipos, en equipos de gestión de crisis, que no puede ser la democratización absoluta a la que a lo mejor estamos más acostumbrados. Y Lourdes, perdona, y si me permites, que quiero decir que luego destacar también que hay determinadas decisiones que corresponden a quien corresponden, ¿sí? Es decir, me refiero, ha sido post populi, pero si son temas de salud, dices, pues igual el asesoramiento ese que decías que no lo podemos hacer tan participativo, oye, están entrando estas directrices. Es cierto que como equipos nos pueden parecer más o menos adecuadas o correctas en ese momento, pero oye, hay que tomar decisiones. Pues oye, el criterio que estamos siguiendo son estas directrices que vienen de salud. Luego ya las vamos nosotros adaptando a la idiosincrasia de cada centro. Claro. Bueno. Sí, es que ha habido decisiones que no se han podido decidir en equipos, sino que han venido impuestas. Pero también creo que eso forma parte de cómo trabajas dentro, ¿no? La capacidad de también entender que hay veces que hay que hacer y el dejarse guiar. A mí ahora me has hecho pensar, ¿no? Cuando decía Lourdes, estos centros, pues qué soledad tan grande, liderar solo. Por Dios, a mí es que ahora estaba agobiándome yo sola y diciendo, yo necesito a veces, como decías tú, ¿no? Pequeños comités, pequeñas cosas que haces en grupo, esto lo decidimos así. Y también ha habido situaciones en las que veía a todo el mundo que me miraba como diciendo, dinos, ¿qué? Dinos. ¿Ahora qué toca? Claro, no. Y ese es el momento en el que debes de decir lo que toca, porque jamás, aunque tú, que me gusta ahora bien Francisco, no decías, bueno, pues no sabes, pero hay que mostrar esa serenidad, ¿no? Porque sabes que en ese momento el equipo necesita la serenidad. Y lo bueno que yo me he encontrado liderando desde esta manera es que ellos saben cuando tú también los necesitas a ellos y saben esa mirada, ese gesto, lo saben. Y eso supongo que es lo que también te da esa seguridad de decir, somos un equipo, que ellos son conscientes de que tú debes de tomar decisiones que son cruciales y que es parte de lo que me toca hacer con mi responsabilidad, pero ellos son muy conscientes de que no dejamos de ser humanos con los mismos miedos y con las mismas incertidumbres que nos generan situaciones en las que no hemos estado y no conocemos, pero supongo que confían, que creen en este liderazgo compartido, en esta transversalidad, ¿no? En este más desde lo horizontal y entienden cada uno de los momentos. Y eso es lo grande de crear un equipo. Sí. Y lo hacen, te dan el soporte y en esa horizontalidad te brindan ellos de repente un respaldo que no te esperabas, o una frase que te da la solución para las cosas, o un apapacho, aquí decimos en México apapachar, que es como ser cariñoso, ¿no? Un apapacho que de repente es lo que te da a ti contención como líder. Y yo creo que, no sé si es mi sesgo de psiquiatra que va a hablar, pero pensaba que cuál será la consecuencia de estos centros tan aislados o que funcionan en tanta separación o en estas maneras de trabajar. No va a ser el número de contagios ni el número de fallecidos, el número de enfermos. Va a ser la salud mental de sus empleados dentro de algunas semanas o meses. Esa va a ser la consecuencia que vamos a ver dentro de algunos días. Y ahí vamos a ver qué tan bien trabajaron o no. Los centros más cohesivos, los centros más armónicos, los centros que lograron impulsar el optimismo, la esperanza, el trabajo en equipo, el gusto por hacer las cosas, van a estar mucho mejor en salud mental. Gracias, Francisco José, por cumplir con los dos estereotipos que yo esperaba de ti. El tipismo mexicano, que lo has dado, y el toque del psiquiatra con la salud mental, que para eso estás aquí también, porque yo precisamente también estaba, y lo veía también en el testimonio de Patricio, cuando decía, bueno, los equipos que tenían a un líder humano
entienden que tienen que pasar de una decisión más democrática a una más impuesta, pero hay una confianza básica y de hecho además las personas necesitan orden, ¿no? Y además lo comentan varias compañeras, ¿no? De que necesitábamos el orden, ¿no? O sea que realmente el orden hacía falta. Pero en los equipos que no se llevaban bien o donde estos liderazgos no existen o donde los propios líderes se han abandonado, porque hay líderes que han abandonado el barco. Yo, perdonadme, que he hablado con algunas compañeras que evidentemente no me han dejado su testimonio porque muchas se jugarían el puesto de trabajo, han tenido que llevar el liderazgo ellas, siendo técnicas sin ninguna responsabilidad, porque los directivos no estaban. Algunos se han ido del centro durante 2 meses, no han aparecido. Y ha habido compañeras que, siendo psicólogas o otro tipo de perfiles profesionales, se han quedado viviendo dentro del centro para liderar, porque no había nadie del equipo técnico, los habían mandado para casa, menos la enfermera, y se han quedado teniendo que liderar algo en un perfil profesional que no es el suyo, que no es reconocido, que no le pagan ni le van a pagar las horas, cuyos directivos, propietarios o patrones estaban en sus casas. Y esto también ha sucedido. Y lo que es terrible es que y además no hay una relación directa. Creo que hay que... ¿Qué? Esto ha sucedido directamente. Sí, pero entonces habría que diferenciar un poco entre directivos y directores y líderes. Ya, sí, sí, claro. El tema está también en que hay veces que hay gente en la dirección que la mirada no es la atención a las personas, sino dirigir un centro como podría ser una empresa, que tiene que haber esta parte, está claro, porque no deja de ser una empresa Pero claro, si el que lleva la parte humana o el que gestiona el equipo humano, su mirada no se centra en personas, difícilmente una situación así va a entender que forma parte del equipo. Pero porque la gestión puede hacerse desde fuera. Claro, pero hay instituciones donde estas direcciones no permiten que haya un liderazgo técnico ni un liderazgo humano porque les hace sombra. Entonces, al final es este gestor, que es el dueño, el propietario, el gerente, el director de recursos humanos, llámalo como quieras, o director directamente, que no ejercen ningún tipo de liderazgo ni técnico ni humano, ¿vale? Simplemente es el gestor de papeles, como digo yo, pero bastante deshumanizado, que además no permite en tiempos normales que ningún técnico asuma este papel de liderazgo técnico humano. No lo permite. Pero en situaciones de estas desaparece y las personas o son responsables y asumen eso, o qué hubiera sucedido en centros donde no existía esto, ¿me entiendes? Y esto ha existido y no se habla tampoco, pero está, ¿no? Y claro, ¿qué va a ser de la salud mental? Como bien decimos, de esas personas que han estado porque al final alguien ha asumido, pero ¿y si en algún sitio no lo ha asumido nadie? ¿Cómo están esas personas trabajadoras que se han quedado? En algunos centros se quedaron 6, 7, 5, 4 auxiliares solas, sin nadie, porque todas iban enfermando. Y al final tuvieron que llamar y vino no sé quién y después de varios días allí les salvaron, porque no había nadie, ¿no? Entre enfermos y desaparecidos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir yo es que esta situación ha sido muy, muy, muy dura y se nota muchísimo el trabajo previo y yo creo que debería poner mucho en cuestión a muchas organizaciones, ¿no? A sistemas muy piramidales, muy, como digo yo, muy medievales de dirección y de gestión de recursos humanos y muy distantes que no sé qué habrán sido. Y yo también un poco comentando una cosa que ha salido en el chat y comentaba Silvia, ¿no? No hay una relación directa de la calidad en el liderazgo ni en el trabajo en equipo con la triste situación pandémica de la residencia. Hay residencias que tienen una forma de trabajo magnífica y sin embargo no han podido evitar ni los contagios, ni la enfermedad, ni el fallecimiento de personas, porque no tenían equipos de protección, porque no han tenido ayuda de los servicios sanitarios, que han estado solos, entonces eso es imposible. Y a lo mejor hay equipos que han funcionado desde el punto de vista del liderazgo muy mal, pero estaban en una zona bastante limpia, territorialmente, con bastante poca incidencia del propio virus, y han tenido suerte. Y a lo mejor no funcionaban bien desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como trabajar bien y calidad de vida para las propias personas mayores, pero han tenido suerte y es que creo que no hay que relacionar menor, ¿no? El
el nivel de personas afectadas con la atención que o sea, Claro. ahora mismo yo creo que lo que estamos hablando un poco es cómo gestionar este proceso y de qué manera se ha acompañado a las personas y a los compañeros. Pero yo quería decirlo Efectivamente, puede expresamente, ser que seas Patricia. una empresa que tiene una jerarquía de arriba abajo, no hayas tenido ninguna infección y eso no significa que Claro. se haya gestionado bien Pero lo la quería decir expresamente porque hay personas que pueden a veces utilizar, y ahora que se están utilizando tantas cosas, también se puede utilizar mal estas cosas, que me parecía como necesario y justo reconocerlo, ¿no? Es que yo creo que precisamente esta crisis, que insisto, yo todavía no me atrevo a hablar en pasado, sino que estamos en ello, creo que es momento de decidir, de tomar decisiones, y precisamente en el debate, en la conversación que estamos teniendo, pues nos tocará como sociedad, como personas, como organizaciones, qué valores y qué virtudes debemos cuidar, proteger, desarrollar y crear, ¿no? Es decir, es momento de proponer qué nos parece bueno o qué no nos parece. O sea, ahora es el momento. Sí, yo creo que ya estás un poco centrando el tema hacia el cierre, que es lo que también nos corresponde, ¿no? Que es un poco, yo sí iba a decir un poco la mirada un poco hacia el futuro, ¿no? Cómo de lo aprendido, cómo podemos quedarnos con lo positivo. Yo creo que una de las líneas es la que tú comentas, Álvaro, es identificar cuáles son las características o las virtudes de los líderes, ponerlas un poco, ser autocríticos y decir lo que hemos ejercido o lo que nos ha faltado, y a partir de ahí todo lo que hayamos hecho bien o lo que hayáis hecho bien, que se quede, ¿no? Y intentar mejorar, y lo que ha faltado ponerlo, ¿no? Y quizá eso requiere una reflexión, ¿no? Una reflexión ética, una reflexión profunda, porque las formas de relación entre las personas están conformando relaciones, roles, sentimientos, capacidades en los demás y voluntades, ¿no? Y para que eso se quede, yo creo que hay que hacer un esfuerzo personal y también grupal, solamente en el tema este del entrenamiento. También se nota mucho que los profesionales que lleváis entrenándoos mucho en virtudes, en actitudes empáticas y en comportamientos empáticos hacia los compañeros, además de para las personas, esto ya estaba construido, solamente ha habido que aplicarlo, ¿no? La gente que no lo había trabajado antes lo tenía muy difícil, ¿no? No sabemos si lo habrá logrado, ¿no? Pero esta es una línea para intentar conseguir que no se vaya, ¿no? Lo ganado. Y que se enseñe. O sea, pensábamos también como línea final cómo lo vamos a transmitir. Pues en esta pandemia se aprendió con el liderazgo y con el ejemplo y haciendo las cosas, y solo si el líder estaba y si el líder lo hacía, los demás lo podían aprender. Bueno, y para los próximos meses o años, ¿cómo lo vamos a seguir enseñando, no? Solamente así, haciendo y mostrando y comunicando y dialogando en todo momento. Si no, y dialogando es hablando incluso de tu vida emocional y de tu vida interna. Si no hablas de ello, no estás hablando en realidad. Yo creo que esto que acabas de decir, que tienes toda la razón, salía en varios puntos, en varios testimonios muy interesantes, ¿no? Lo decía Encarni, pero lo decía cualquiera, ¿no? Es decir, cuando el equipo ve a un responsable, y además lo decía, cuando haces tareas que no son las tuyas, haces un ejercicio empático enorme. Pero es que le he pasado a los técnicos que han estado ayudando en la alimentación, ayudando en las higienes, ayudando a lo que sea. Es decir, de repente todo el mundo ha hecho prácticamente de todo, en cosas que no había hecho nunca antes, ¿no? O en ayudar a entrar en materiales o lo que sea, ¿no? Esta mezcla, esta capacidad de ser empático para sentir un poco lo que puede sentir el compañero cuando hace este trabajo, ¿no? Este desdibuje de roles, ¿no? Cómo mantenerlo con sentido común y con lógica en el tiempo para que esa actitud empática no se pierda, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que da ejemplo. Cuando los cuidadores, cuando los auxiliares ven que otras personas también están haciendo lo mismo por el bienestar de la persona, es cuando dan ejemplo, ¿no? No se quedan solo en el despacho. ¿Cuántas veces hemos dicho que sobraba tiempo de despacho y faltaba tiempo de contacto? Y lo decía Carlos muy bien, ¿no? ¿Qué hemos dejado? La gestión. ¿A qué nos hemos dedicado? A conectar con las personas y que conectaran, ¿no? Un trabajador social yendo a comprar las chuches que le gustaba a cada uno de los residentes. Y le hacía a cada uno su día su paquetito de chuches favoritas. Esto es una ternura de
desempeño profesional, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, personalmente creo, y también un poco para cerrar, ¿no? Que esto, en el fondo, me da mucha pena que haya tenido que pasar a alguna cosa así o una situación así para que profesionales lleguen a esta reflexión, ¿no? Creo que, no sé, yo cuando, es que este es mi trabajo, bueno, volvemos a lo mismo que he dicho antes, es atender a la persona. Y atender a la persona significa acompañarlo en cualquier momento, sea el que sea. O sea, me cuesta entender que entiendo los comentarios o los testimonios que han dicho, ¿no? Es que me he tenido que salir de mi espacio de comodidad, de mi zona de confort. Es que he hecho cosas que no eran de mi faena. Es que he hecho cosas que no eran de mi función. ¿Dónde está la función? O sea, es que hemos de empezar a romper ya con esta idea, ¿no? De que, mira, como soy psicólogo, yo solo voy a escucharlo y voy a... No, perdona, este señor, si tú crees que hay una situación mientras estás haciéndole la ducha que le genera una situación de estrés, pues no será mejor que la vivas tú que no que te la expliquen, o que tú compartas ese momento para que realmente, o sea, empecemos a salir de, es que esto no está en mi convenio, o esto no está en mis tareas como... No lo sé, ¿no? Yo me sorprende y me gustaría que esto efectivamente se pudiera quedar y que cada profesional de los que está diciendo que ha salido de su rol o de su zona de confort parara a decir, ¿y cuánto he aprendido haciendo esto? ¿Y cuánto he ayudado a la persona? ¿Y cómo me he sentido? ¿Y por qué esto no es parte de mi faena siempre? Decía Raquel, muy bien dicho, que hemos vuelto a conectar con nuestra vocación, ¿no? Y yo creo que hay que, esa idea de la conexión con el bien sentir con el otro, en este caso acompañando en momentos difíciles, pero eso, la conexión con el concepto de la vocación, ¿no? Esto yo creo que es algo que tenemos que rescatar y que a cuidar, porque hay muchas personas que van a sufrir mucho, hay muchas personas que han sufrido mucho y hay muchas personas que están pensando dejar el sector, que están pensando dedicarse en cuanto puedan a otra cosa, porque el grado de sufrimiento ha sido tan grande que tanto directivos o directivas como personas de equipos técnicos como personas de atención directa dicen, cuando pueda me cambio de sector porque este sufrimiento ha sido tremendo. Y gente que lo está diciendo son gente espectacularmente valiosa y sensible, quizá por eso lo dicen, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar un poquito ojo a visor de ayudarnos y de ayudarles porque sería muy duro que marchara gente que realmente esta es su vocación, pero que, bueno, que con lo que ha vivido y sobre todo si no hay un buen acompañamiento, pues que lo que puedan ir surgiendo después de su propia salud mental, como comentábamos, o de su estrés ahí acumulado, pues caseramente, ¿no? Pues lo acompañemos, ¿no? Para que cuidarles y sigan aportándonos, ¿no? Una frase y cerramos. Primero las damas. Bueno, Patricia habla mucho, ¿eh? Claro. Yo sabes que me descuerdo y no paro, ¿eh? Bueno, una palabra. Con una puntos palabra. y comas y una palabra. puntos apartes. Solo una palabra. Mucho aprendizaje. Aprendizaje y emoción. Y emoción. Cuidar y cuidarnos. Cuidar y cuidarnos. Compasión, que es compartir las pasiones. Compasión. Bueno, yo compasión con vosotros, os admiro a los tres, os quiero y os aprecio a los tres y es un orgullo poder contar con vosotros y con todos los compañeros y compañeras que nos han regalado su corazón, su testimonio y aquí estaremos apoyándonos y aprendiendo unos de otros, ¿no? Bueno, gracias a ti por confiar y sobre todo también agradecer porque si algo puedo estar compartiendo es por todos los aprendizajes de los compañeros que me ayudan cada día a crecer, porque sin ellos no tengo muy claro que no estaría aquí. Pues a seguir trabajando y a seguir cuidándonos, para seguir cuidando mejor. Un abrazo muy grande. Adiós. A todos. Adiós. Gracias. Adeu. Adeu. Buena nit. No desconectéis, que nos quedamos un poquito en privado. Ah, me dices adiós, pues adiós. Adiós a la conexión.